una plaga bueno, que vino poco a poco y estamos dándonos cuenta que esto ya se ha estado yendo de las manos. Se han estado haciendo muchísimas reuniones con cooperativas, hemos estado con cooperativas, asociaciones agrarias, con la delegada Soledad Aranda, que nos atendió en todo momento de lujo y está muy preocupada con el tema y está encima de todo esto. Nos pusieron en contacto con Sanidad Vegetal, se ha hecho, bueno, porque se está trabajando en ello y lo que vimos más conveniente es informaros de cómo está la situación ahora mismo, donde más ha afectado, en la parte de Olivar que más ha afectado ha sido Villanueva del Arzobispo, aunque ha afectado también a municipios cercanos, pero no con la agresividad que nos ha atacado aquí en el municipio. Y bueno, pues dentro de las limitaciones que tiene todo esto y que nos vamos a encontrar, pues nada, pues lo que hay que mirar es cómo intentar que no agravemos más el problema, porque es que según lo que estamos viendo es que con nuestras prácticas podemos hasta incluso agravar más el tema que tenemos. Entonces, por eso esta charla informativa, para intentar hacerlo, ya tenemos el problema está ahí, pero lo que no debemos es agravarlo más. Entonces, la primera charla han venido para explicarnos, porque podemos hasta incluso, como estamos diciendo, agravar más el problema y ellos nos van a explicar de qué manera vamos a actuar, cuáles son las medidas que se van a tomar y esto. Luego al final habrá un turno de preguntas, pues ya les preguntamos las dudas que nos queden y ya está, y poco más, ¿vale? Vamos a ver cómo sí nos explica y esperemos que sea lo más satisfactorio que podamos para todo el mundo. Bien, buenos días. Yo soy Celedonio Fornel Martínez, soy el responsable del Servicio de Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria en la Delegación Territorial de Agricultura de Jaén. En primer lugar, darle los buenos días. Hoy seguramente en Sevilla la toma de posesión del nuevo consejero. En agricultura, ¿vale? Va a explicar lo que es la plaga, los distintos factores que inciden en que llegue a ser plaga o no. Aquí, por desgracia, se ha ido de las manos. Va a explicar el programa que tenemos de actuación para intentar solucionar el problema. No se ha inventado nada, ya lo dirá él. Aquí se va a hacer lo que ya se hizo hace unos años en Córdoba con buenos resultados y cuando una cosa funciona no hay que inventarse otra, ¿vale? Luego va a intervenir Francisco Fernández Miranda, que es el responsable de la RAIF, la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de la Junta de Andalucía, el responsable aquí en Jaén. Os va a explicar cómo funciona el sistema de vigilancia que hay montado con los técnicos de la API, de las cooperativas y de las distintas entidades que colaboran con ellos, ¿vale? Y por último abrimos un coloquio por si alguien tuviera alguna duda o hacer las preguntas que ustedes consideren oportunas y que nosotros sepamos contestarle, y si no sabemos contestarle pues les diremos que no es de nuestra competencia si alguien pregunta cosas que se salen de nuestro ámbito, porque sí quiero advertirle que esto es una charla sobre todo técnica, centrado en el problema que tenemos, ¿vale? Nosotros somos técnicos, no somos políticos y en otras cuestiones no entramos ni salimos, ¿vale? Pues empezamos con don Manuel Ruiz cuando él quiera. Buenos días. Bueno,
Voy a sentarme, voy a estar más cómodo sentado. Pues muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes. Voy a articular la intervención en varias partes. La primera parte voy a explicar cómo tuvimos ya un problema similar, muy parecido incluso en la superficie y todo, en una localidad del sur de Córdoba que se llama Llano de Don Juan, para la cual pusimos en marcha un plan de actuación que funcionó y que sigue funcionando al día de hoy. Voy a hablar de la biología del insecto porque es fundamental para poder luchar contra el insecto, saber cómo vive, cuáles son sus puntos débiles y cuáles son sus puntos fuertes, que son muchos y muy fuertes. Voy a relatar cuáles son lo que creemos casi con toda seguridad que son las causas de por qué ha habido una explosión de las poblaciones del algodoncillo en toda esta comarca. Y por último, el plan de acción que hemos ido elaborando, que pensamos que va a funcionar tal y como funcionó en Llano de Don Juan. A ver si... Yo soy un poco torpe para todo esto, como por ejemplo ahora. Sí, pero... Se ha ido. Bueno, la primera diapositiva son de daños que seguramente son los mismos daños que han tenido ustedes en la finca. Son diapositivas de brotes de olivo con una densa masa algodonosa que cubre la inflorescencia, brotes que están completamente cubiertos de esa masa algodonosa, en fin, imágenes que ustedes podrían pensar que se tomaron de aquí, de su finca, y son del año 2017 en Llano de Don Juan. En Llano de Don Juan es una pedanía que está entre Rute, Lucena y Cabra. Y en el año 2017 la cooperativa, que es una cooperativa pequeña, pasó de moler sobre 14 millones de kilos que molían todos los años, más o menos 12, 14 millones, a escasos 2 millones de kilos. O sea, hubo una pérdida muy grande. La superficie afectada muy similar a la de aquí, quizás un poco más pequeña, pero muy similar. Fueron varios cientos de hectáreas muy afectadas. Los mantones en la cosecha, pues como pasa aquí. Cuando se está tirando el mantón, el mantón está lleno del adulto del algodoncillo. O sea, unas condiciones muy similares de aquí. Y vimos cómo era el problema, vimos exactamente las circunstancias que había, pusimos en marcha un plan de acción que tuvo resultados y hasta el día de hoy. ¿Okay? Sigue habiendo poblaciones que tienden a ser altas, ahora veremos por qué, pero se controla. Bueno, pues todo esto es de esa zona, de Llano de Don Juan. No acabo yo de pillarle el tranquillo a esto. Sí, pero es que ya tengo que añadir el ojo para hacer puntería. Ahora, ¿no ven? Son imágenes como lo que hubiese podido tomar aquí, de una densidad y un grado de ataque muy alto. No acaba de... Y fue hace 6 años, 7, 6 años cuando lo pusimos en marcha. Este es el bicho. El algodoncillo bueno, este es el adulto que forma parte está en todos los olivares de Andalucía. Y si me apuran, en todos los olivares de España hay algodoncillo. Y es bueno que haya algodoncillo. O sea, hay muchos estudios que avalan que para el agricultor es bueno que haya algodoncillo a unos niveles razonables. ¿Por qué es bueno? Porque
mantiene las poblaciones de depredadores que luego van a luchar contra el pride. O sea, comparte el pride y otras plagas menores y el algodoncillo tienen los mismos depredadores. Cuando no hay pride, esos depredadores viven del algodoncillo. Entonces es positivo que haya algodoncillo por debajo de por unos niveles en los que no se produce daño por parte del agricultor, no los niveles que hemos llegado a alcanzar aquí. Es un insecto que está, como he dicho antes, en todos los olivares de Andalucía, entonces merece nuestra preocupación, porque si está en todos los olivares de Andalucía y aquí empieza a dar un problema como lo hubo en Llanos de Don Juan, pues queremos que esto se ataje antes de que se pueda extender y antes de que pueda ser un problema mucho mayor en un ámbito geográfico mayor. El bicho, voy a usar un término coloquial, no voy a hablar de manera para que no entendamos todo. Este insecto tiene 3 generaciones en el año, aunque es posible que se esté encajando una 4ª generación. La primera generación, el invierno lo pasan en forma de adultos, como lo habrán podido comprobar cuando estamos en la cosecha y los mantones se llenan de adultos. El adulto se alimenta de la savia, todos, el adulto y los inmaduros se alimentan de la savia. Tiene un aparato picador-chupador y entonces clavan, como si fuese la aguja de una jeringa, clavan ese pico en los brotes y van succionando la savia. El daño que producen por la succión de la savia es inapreciable. He visto por ahí que dicen, no, se han secado aceitunas. He visto yo aquí aceitunas negras que se han ido secando, pero como la he visto en toda la provincia. Yo tengo un ensayo en Alcalá la Real en las que se están secando el mismo tipo de aceituna, la misma. Tengo la foto incluso en el móvil que vi aquí y coincidió con cuando se cae la aceituna y se pone negra, pues fundamentalmente puede ser o bien por causa fisiológica, de que el árbol empieza a reestructurar el fruto que va a seguir adelante o no, y también por causa de la generación carpófaga de Pray. Aquí ha habido aviso contra la generación carpófaga de Pray. Hubo un aviso para tratar 1.100 hectáreas contra la generación carpófaga de Pray. O sea que no digo que no vaya a producir, o sea, solo digo que por ahora no se tienen evidencias de que la alimentación de los adultos cause un daño apreciable. Los adultos, he dicho antes, que son los que pasan el invierno. Cuando empieza a pasar del invierno a la primavera, se empieza la primera generación. Los adultos ponen, las hembras ponen los huevos, de los huevos nacen ninfas muy pequeñitas que al cabo del tiempo empiezan a ir desarrollando una masa algodonosa, que es la que se aprecia y que es su sistema de protección. La masa algodonosa al principio es muy tenue y al principio las ninfas pasan por 5 edades. Como si tuviesen 5 mudas, entonces pasan por 5 edades, 5 tamaños, hasta que se convierten en adultos y empieza de nuevo otra generación. A lo largo de ese periodo de las ninfas es cuando empieza a ir desarrollándose cada vez mayor masa algodonosa que las protege y que es muy difícil que un producto penetre la masa algodonosa. Cuando se ve el problema, generalmente uno no va al campo con las gafas, y yo cuando veo un problema, yo que soy ya necesito las gafas para todo, es porque el problema ya es muy grande. Cuando ya se ve el problema con una masa algodonosa importante, ya es muy difícil erradicar eso. Y lo que se consigue es incrementar el problema. Y ahora explicaré por qué. Pasa esa primera generación que dura, hemos dicho que empieza desde final del invierno y principio de primavera, y en un mes aproximadamente tiene lugar una segunda generación. De nuevo
Las ninfas se han transformado en adultos, los adultos se aparean, ponen los huevos la hembra y se inicia una segunda generación que viene a coincidir más o menos con la floración. Y entonces son las fotos que hemos visto y bueno, y sobre todo el efecto desastroso que habéis visto vosotros en vuestra finca de tener la inflorescencia llena de masa algodonosa. En esa masa algodonosa están los inmaduros, están las ninfas que siguen desarrollándose. Ahí es donde ya se empieza a producir un daño. Es un daño especialmente mecánico, porque impide que cuando la masa algodonosa es muy densa y cubre prácticamente toda la inflorescencia, impide que se produzca un cuajado, el que todos buscamos, ¿no? Un buen cuajado de la flor, un buen cuajado para que dé lugar a frutos. Cuando las ninfas van creciendo y comen más, empieza a producirse otro segundo tipo de daño, que es cuando el fruto está recién cuajado, se malogra. No me refiero a las aceitunas negras que antes comentaba, me refiero al fruto recién cuajado, casi no se ve, está como la cabeza de un alfiler y se empieza a malograr. Uno está mirando, cree que hay cosecha y empieza a perderse ese fruto cuajado, debido a ese efecto de los inmaduros que están en el interior de esa masa algodonosa. En el norte de África, donde el algodoncillo es una plaga más importante que aquí, se encaja una tercera generación entre el final de la primavera y el principio de verano. Y aquí he observado yo, no digo aquí en Villanueva, aquí en Andalucía, en Llanos de Don Juan, me lo han referido también en Alcalá la Real, que a veces se empieza a encajar una tercera generación, con lo cual se incrementan las poblaciones. ¿Por qué? Pues posiblemente porque hay factores climáticos que están que les viene bien el insecto, o sea que están favoreciendo los ciclos de vida del insecto. Generalmente, casi con toda probabilidad, cuando termina esa segunda generación, en la que ya se ha ido haciendo un efecto negativo cuando las poblaciones son muy altas sobre la inflorescencia y sobre los frutos recién cuajados, las ninfas se transforman en adultos y los adultos son los que pasan el verano. Los adultos al principio del verano se pueden observar, como yo lo estuve viendo cuando vine aquí hace unas semanas para ver cómo estaba todo, y veíamos los adultos en los brotes y se veían los brotes. Ahora ya es más difícil verlos en los brotes, porque cuando empieza el calor fuerte, entonces se esconden dentro del árbol. No son tontos. O sea, los bichos son de todo menos tontos. Y van buscando unas condiciones más favorables de temperatura. Por eso, si ahora se hiciera un tratamiento ahora que no hay masa algodonosa, ahora que todo lo que hay son adultos prácticamente, si se hiciera un tratamiento con algunas de los dos formulados que hay autorizados de deltametrina, pues seguramente el éxito sería muy bajo, porque el adulto está dentro del árbol y salvo que uno esté trabajando con una maquinaria estupenda, unas condiciones favorables, buenísimo de la muerte, generalmente no se penetra bien, sobre todo si se trabaja en pendientes, si no son las condiciones adecuadas, no se penetra bien con la pulverización dentro del árbol y entonces es un tratamiento que no sirve. ¿Cuáles son los factores? Bueno, no, voy a seguir con el ciclo. Termina el verano, empezamos el otoño y se inicia una tercera generación. Los adultos que sobreviven al verano se aparean, las hembras ponen los huevos y se inicia la tercera generación. Generalmente la abundancia de esa tercera generación, generalmente digo, llega a ser menor, es menos intensa que la segunda, la que coincide con la flor. Es por eso que en otoño se siguen viendo de nuevo más algodonosa. Cuando ya el otoño llega a la mitad, más o menos, antes de que empiecen los primeros fríos, se transforma, las ninfas que viven dentro de esa masa algodonosa se transforman en adultos
y pasan el invierno en forma de adultos. Y ya he recorrido todo el ciclo. ¿Qué es lo que está pasando en general en Andalucía? Que hay unas condiciones ambientales favorables para la plaga. Los inviernos son cada vez menos rigurosos, hay menos horas de helada, y entonces la mortandad que siempre ha habido en invierno, no solamente de esta plaga, sino de todos los insectos que pasan el invierno en forma de adultos, la mortandad no es tan alta, y cuando se va a iniciar la primera generación del año siguiente, el número de insectos que hay para iniciar esa primera generación es mucho mayor. Se parte de unas poblaciones ya muy altas, como la que tenemos aquí en Villanueva, con una población muy alta. ¿Qué otros elementos? Entonces, en Andalucía ahora mismo, cada año que pasa, tenemos más avisos de lugares donde está empezando a haber un incremento de poblaciones que no era normal. O sea, ya tenemos a favor de la plaga unas condiciones climáticas que poco a poco van siendo mejores. A esta plaga le gusta que haya cierta humedad ambiental. Por eso aquí lo hemos encontrado sobre todo en las zonas más altas, donde hay cierta humedad ambiental. Las zonas más altas son más frescas y se mantiene cierta humedad ambiental que no se mantiene en las zonas más secas de la campiña. Cuando uno trata con pulverizador de agua para limpiar el árbol, está favoreciendo la plaga. ¿Por qué? Porque quita la masa algodonosa, se puede llevar algunos insectos, algunos inmaduros, pero no se los lleva todo, ni muchísimo menos. Y lo que ha hecho ha sido generar unas condiciones de humedad en el árbol, de la que se aprovecha el insecto. Entonces, las condiciones climáticas, que no dependen de nosotros, están favoreciendo a este insecto. ¿Qué cosas que sí dependen de nosotros pueden favorecer al insecto? Bueno, este insecto, que lleva miles de años asociado al olivar, no es una plaga nueva, sino que lleva y está profundamente adaptado a los ciclos del olivar y a las características del olivar, como pasa con el pray o con la mosca del olivo. Y todos estos insectos que llevan miles de años asociados al olivar tienen también sus propios controles que se han ido generando a lo largo del tiempo, que son los depredadores. Los depredadores, ahora voy a poner algunas imágenes de todo lo que estoy diciendo. Los depredadores son muy efectivos contra esta plaga, a unos niveles de población adecuados. Cuando ya los niveles de población se disparan y no hay depredadores, entonces ya se quita el freno. Los depredadores son muy activos y son los mismos depredadores. Además yo he visto vídeos que he estado buscándolo entre mis archivos, pero con mi desorden pues no lo he encontrado. Pero hay vídeos muy ilustrativos de cómo las larvas de crisopa se van metiendo, ¿la habéis visto? Son como una especie de gusanitos con patas con unas tenazas muy grandes que se tiran a todo. Y se meten dentro de masa algodonosa para buscar con todas las ninfas y depredarlas. Son los mismos depredadores que luego pues se van a comer los huevos de praís y las larvas de praís. Y aquí he ido comprobando, ahora después lo veremos, cómo efectivamente los depredadores se han venido abajo. ¿Por qué se han venido abajo? Porque evidentemente con la legítima preocupación que tenéis todos de intentar solucionar el problema, pues se echa mano de la herramienta que habitualmente tiene el agricultor para solucionar un problema con plagas, que son insecticidas. Los depredadores son más sensibles a los insecticidas, hasta 14 veces más sensibles a la deltametrina que las propias plagas. Y por eso, cada vez que se estaba haciendo un tratamiento con deltametrina para combatir la plaga, no solamente no se tenía resultado porque la masa algodonosa impide que tapase bien, sino que el freno que podría tener a lo largo de todo el ciclo, que serían las poblaciones de depredadores, pues se viene abajo. Tengo indicios de lo que estoy diciendo y lo voy a mostrar ahora, no solamente de aquí, de Villanueva, sino en general de toda la comarca. Y otro factor que también depende de los agricultores es el abonado nitrogenado. Generalmente, si uno favorece e incrementa mucho el abonado nitrogenado,
lo que hace es que le da mucho vigor a la savia. Y un alimento, un insecto como este caso, que se alimenta de la savia, pues entonces lo que estamos favoreciendo es su éxito reproductivo y el éxito de las poblaciones. Y aquí, pues lo que ha pasado en Villanueva, por lo que yo veo y por lo que conozco ya de otros casos similares, como he dicho antes, en el sur de Córdoba, es la tormenta perfecta. Condiciones climáticas favorables, se han venido abajo las poblaciones de depredadores. Posiblemente este año, que era un año donde las lluvias habían acompañado un poco, donde había posibilidad de cosecha y donde, en fin, había ganas y alegría por invertir en el campo, pues se haya abonado con alegría y, en fin, ha sido la tormenta perfecta para que las poblaciones estén desatadas. Y ahora mismo es un problema que no tiene fácil solución con los métodos tradicionales. Y es por eso que en el plan que hemos diseñado vamos a buscar una solución no tradicional. Voy a ver si logro hacerme con el aparato este para ir. Bueno, ahí veis un poco lo que yo comentaba de las ninfas, lo que he dicho de las dos generaciones que hay en Andalucía en primavera, una en otoño. He puesto al lado la de Túnez, porque en Túnez, que hay un mayor problema con la plaga, nosotros nos estamos acercando poco a poco a las condiciones de Túnez. De hecho, los umbrales de decisión para tratar, que se modificaron hace varios años, han sido tomados del norte de África, para prevenir precisamente situaciones como esta. Una imagen que ilustra lo que estaba comentando de la larva de crisopa, alimentándose en este caso de un adulto. Es una pena que no haya encontrado el vídeo, pero de una larva como esta de crisopa que se metía dentro de la masa algodonosa, iba buscando, son muy voraces, son muy activas, caminan muchísimo, y cuando hay una población normal de depredadores de larva de crisopa, la verdad es que funciona muy bien. Este es también un ejemplo de parasitoides que están. Esto se ha puesto en modo automático o algo de eso. Son parasitoides que también ayudan a controlar, pero no tienen tanto peso como las crisopas. Las crisopas son mucho más contundentes que estas avispillas. Esto un poco para ilustrar lo que estoy diciendo. Yo tuve ocasión con Llano de Don Juan, donde para mí fue un problema nuevo, no conocía, no tenía la experiencia, nada de haber visto. Entonces estuve yendo mucho tiempo a Llano de Don Juan, estuve haciendo muchos estudios y muchas mediciones. Y esta, por ejemplo, es un ejemplo del número de adultos cogidos en árbol que veía en distintas parcelas. Parcela con cubierta vegetal roturada o con cubierta vegetal sin roturar. Las cubiertas vegetales sabéis que son importantes para el mantenimiento de algunas de las especies de depredadores que comentaba antes. Y en los adultos las barras rojas son una medición que se hizo el 12 de abril de 2019 y donde siempre de manera casi infalible aparecían mayor cantidad de ataques, era en las zonas donde el agricultor pues no había ido manteniendo la cubierta vegetal. Había agricultores en esa zona que, más que por una cuestión estética, porque les gustaba ver el olivar lleno de hierba y les gustaba ver el olivar lleno de cubiertas vegetales, pues les daba pena quitarla de en medio. Y curiosamente, pues esos agricultores que tenían unas poblaciones de depredadores más elevadas, pues fueron los que tenían mucho menor cantidad de adultos que los que mantenían pues, el suelo completamente desnudo y demás. Este es el umbral que tenemos para combatir la plaga y creo que no se aplica bien. No digo ya aquí en Villanueva. Aquí en Villanueva tenemos una situación excepcional. Digo en general en cualquier olivar andaluz. Creo que no se aplica bien porque se espera que haya una masa algodonosa grande. Y la clave está en empezar el tratamiento cuando está empezando a verse un poquito de masa algodonosa. Fijaros que
Este es el umbral que se ha adaptado del norte de África, donde la plaga tiene una población más alta. Entonces, precisamente se puso en Andalucía para posibilitar el anticipar que haya problemas serios de algodoncillo. Y cuando se aplica bien, funciona. Y funciona con los productos que tenemos en el mercado. Insisto, ya no es la situación de Villanueva. Villanueva está ya en otra situación diferente. Pero cuando el plan funcione, que va a funcionar, volveremos a una situación en la cual pues tendremos que tener en cuenta este umbral. Este umbral quiere decir que se pone en marcha el tratamiento cuando el 50 o 60% de brotes empiezan a tener formas vivas. Empieza a tener un puntito de algodón. No hace falta una masa algodonosa de varios centímetros. Un puntito de algodón donde esa densidad de la masa algodonosa todavía no es suficientemente elevada y el insecto está recién nacido prácticamente y es mucho más fácil de poder quitarse de en medio. Funciona, y me consta por muchos técnicos de muchas zonas diferentes, funciona cuando se coge a tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, ya lo he ido anticipando. Tenemos por un lado unas condiciones ambientales que favorecen en general en toda Andalucía, pero aquí en particular, y en zonas como las de aquí, donde existan zonas un poco más húmedas, zonas de sierra, zonas un poco de media altura, un poco más húmedas, en que las poblaciones se favorecen. Y luego aquí se vinieron abajo los depredadores, de tal manera que no hay. Y sin ese freno y con unas condiciones ambientales favorables, la población está desbocada. Cada vez que se hace un tratamiento insecticida en situación en que no vaya a hacer nada contra el algodoncillo, porque ya haya una masa algodonosa importante o porque el adulto ahora ya está refugiado sobre todo en el interior del árbol, lo que se sigue castigando con ese tratamiento insecticida son las poblaciones de depredadores y da la sensación, no, es que realmente se está fortaleciendo la plaga. Y por eso el comentario que muchas veces, bueno, vosotros mismos habéis estado expresando es la desesperación de hacer algo con el gasto que supone y con el esfuerzo y con la esperanza que supone, la desesperación de hacer algo que no sirve para nada. Entonces, eso tenemos que tenerlo. No es una plaga normal y corriente, es una plaga que está protegida. Y entonces hay que buscar el momento en el que deja de estar protegida. El momento en el que deja de estar protegida es fundamentalmente en el inicio de cada generación, cuando la masa algodonosa está prácticamente iniciándose. Mira, esto es una imagen. Esto viene del registro, el registro electrónico de transacciones y operaciones, el RETO. Desde hace ya un tiempo, todas las transacciones de fitosanitarios que se hacen en España pues tienen que estar registradas en un registro electrónico. Estas son las ventas que ha habido aquí en Villanueva del Arzobispo desde enero de 2023 hasta junio de 2024, hasta hace prácticamente una semana. Y aquí se aprecian pues todo lo que se ha vendido del Karate Zeon, el Aikido, Atrapa, Kendo, Landstar, Dermut, o sea, falta del Tametrin al 10%, que no se ha incluido, pero prácticamente de todos los insecticidas comunes que se suelen utilizar. No podría decir que son muchos o pocos. Hay gente que no habrá tratado apenas y habrá gente que habrá ido usando más insecticidas de los que realmente debería haber usado, movidos por esa desesperación, movidos por esa situación de no saber ya qué hacer. Pero lo mismo que se ha sacado el compañero en Sevilla, ha sacado información para un término municipal, se puede sacar para una persona. O sea, todo lo que se compra a nivel fitosanitario queda reflejado. Entonces, lo digo por muchas veces la desesperación lleva a intentar utilizar materias activas que no están autorizadas.
y eso va a dejar un rastro. En este caso un rastro electrónico, pero lo más preocupante sería que dejase un rastro de residuo en el aceite que se almacena en los bidones. Eso sí sería un problema, porque como aparezca en algún bidón depósito de aceite de 50.000 kilos rastro de una materia activa no autorizada, ese bidón entero se precinta para la venta y consumo, y solamente se puede vender para uso industrial. Entonces, yo sé que existe esa desesperación, pero tenemos que tener la mente fría para evitar tomar decisiones de las que luego no solamente nos van a perjudicar todos, sino el municipio entero. El que no se pueda vender un bidón, un depósito de 50.000 kilos, de 60, 70.000 kilos de aceite porque aparecen trazas de dimetoato, por ejemplo, sería un perjuicio para todos. Entonces, eso sí quería hacer un poco mención para que lo tengamos presente. Lo que uno compre va a tener dos trazas a nivel del registro electrónico y lo más preocupante a nivel de residuos. Y hoy en día los métodos que hay para analizar, se pueden analizar y se pueden detectar hasta partes por billón. O sea, que sale seguro. Esto me interesa más. Hay una cuando los técnicos, cuando Rodrigo, Juan, que están aquí, que son algunos de los técnicos que tenéis aquí con vosotros, cuando ellos van analizando la generación carpófaga de Prai, ellos, una de las cosas que miran es el porcentaje de huevos vacíos. Los huevos vacíos son huevos depredados, son huevos que han sido depredados por los mismos depredadores que, si lo hubiese, se habrían cargado al algodoncillo. Entonces, yo pedí a la RAI, aquí está el amigo Paco, y a ellos, a Rodrigo y a Juan, que me enviasen los datos de huevos vacíos para ver, efectivamente, tener un indicio de cuánta cantidad de depredadores tenemos en el campo ahora. Y los datos son, ¿cómo se dice la palabra? Desesperanzadores. Porque nos vamos a encontrar, ahí tenéis un ejemplo de huevos depredados. Son huevos vacíos donde el depredador ha picado en el huevo, ha succionado todo el interior, lo ha depredado. Normalmente, una finca normal, o sea, no tiene que ser ni ecológica ni nada, una finca de un uso adecuado, es fácil encontrar un 50% de huevos depredados. ¿Qué tenemos en la comarca? Cero. Tenemos cero. Hay una zona que tiene un 24, en una zona de Inatoraf, que se llama Cetrina 2, un 24. Hay en una zona de Toreperogil que se llama Juncal, que tiene un 66%, que podría ser normal, pero fijaros que el resto es 0, 10, 4, 0,28, 4, 18, 11, lo cual está indicando que tenemos muy pocos depredadores. Con lo cual, el único freno efectivo que tenemos, que tiene miles de años de eficacia demostrada, no está. No lo tenemos. O sea, este indicio es contundente. No existen depredadores ahora mismo. Y necesitamos forzosamente un aliado contra el algodoncillo. Porque si las condiciones ambientales son favorables, o sea, que va a haber tendencia cada año a que se incrementen las poblaciones, y no tenemos un aliado dentro del cultivo para controlar el algodoncillo, no tenemos nada que hacer. No es cuestión de productos, porque sabéis que la eficacia de los productos es muy reducida. Yo he estado 6 años en una empresa de fitosanitarios antes de estar trabajando en el laboratorio de la Junta de Andalucía, y sé lo que digo. Los productos son muy útiles. Cuando se utilizan bien, son muy efectivos. Pero no podemos caer en la ilusión, en la fantasía de pensar que son 100% eficaces.
Si llegan a ser 50% eficaces, tenemos que darnos con un canto en los dientes. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que inciden en que el producto no llegue al insecto. Factores relacionados con la estructura de la vegetación, con la calidad del tratamiento, con mil historias. Con la mezcla que hacemos en las cubas, porque ya que pongo en marcha la cuba, pues voy a echarle un poquito de abono foliar rico en potasio, voy a echarle un corrector de carencia, voy a echarle el fungicida, voy a echarle... Y muchas veces se pierde efectividad porque las mezclas que se hacen dentro de la cuba son incompatibles o generan una pérdida de efectividad de la actividad química del producto. Entonces, con unas condiciones ambientales favorables para la plaga, si no somos capaces de mantener un aliado dentro del cultivo, esta batalla va a ser muy cruda. Porque no, estamos hablando de una plaga que se fortalece, que está fortalecida con la masa algodonosa. Esa es un poco la idea general. Estoy quedando seco. ¿Qué es lo que hemos previsto hacer aquí en Villanueva Arzobispo? Bueno, y cuando digo Villanueva me refiero a la zona, a la comarca, porque también hay zonas afectadas de Villacarrillo, de Inatorá, en fin, ya con los técnicos estuve viendo la zona afectada. Bueno, ¿qué es lo que hemos previsto? Pues más o menos lo mismo que estuvimos haciendo en Llano de Don Juan. Vamos a intentar poner en marcha un tratamiento colectivo en el momento en el que más frágil es la población a principios de 2025, con una materia activa diferente. No va a ser con la materia activa que tenemos, que ya seguramente habrán generado resistencia incluso. Entonces tenemos dos materias activas que están autorizadas en el cultivo, que tienen un efecto de choque potente y que tienen un comportamiento en el árbol, creemos que es suficientemente interesante para poder ponerlo en marcha. Esas materias activas no están autorizadas para este uso. Están autorizadas en el cultivo, pero no están autorizadas para este uso. No me preguntáis cuál es, porque no lo voy a decir, porque primero quiero probarlas. Esas dos materias activas las voy a ensayar en fincas de aquí de Villanueva. Pues me pondré en contacto con los técnicos y en la que veamos más adecuada, pues la vamos a ensayar. En el momento en que yo compruebe la eficacia de la materia activa en la tercera generación, en el inicio de la tercera generación que viene ahora después del verano, después del verano, principio de otoño, se hará la solicitud al Ministerio para que la autorice y vamos a intentar promover que todo el mundo que tenga un real problema de algodoncillo, que no es todo el término ni toda la comarca. Vuelvo a decir lo que decía al principio, el algodoncillo está en todos los olivares de España. O sea, donde encontremos algodoncillo, donde busquemos vamos a encontrar. No se trata de erradicar el algodoncillo, que sería negativo para el cultivo. Se trata de bajar las poblaciones. El objetivo que tenemos es, con este tratamiento colectivo que debería de hacerse en una semana todo el mundo, en un momento preciso que yo indicaré, cuando estemos ya casi todos los huevos hayan nacido, pero todavía no estén con una masa algodonosa densa, entonces en ese momento se hace un tratamiento colectivo con un producto de gran efecto de choque, con el objetivo de desplomar las poblaciones. Queremos que las poblaciones se vengan abajo. Ese es el primer objetivo. Mientras tengamos las poblaciones tan altas, no se puede hacer nada. No se puede pretender que los depredadores combatan, no se puede pretender, no, hay que bajar las poblaciones como sea. Entonces, ese es el objetivo de esta primera parte. Eso, como he dicho antes, seguramente será por el clima que hay aquí en esta zona, pues seguramente será sobre la segunda quincena de marzo, aproximadamente. Pero lo iremos viendo de manera precisa, porque hay que ir midiendo todas las temperaturas, hacer un cálculo para llegar al momento más o menos. Sabéis que 2 y 2 no son 4 en el campo, o sea, cuando yo digo preciso es lo que se entiende por preciso en el campo. Esa es la primera fase. La segunda fase, ¿cuál es? Pues intentar que se utilice en tratamiento insecticida solamente cuando sea imprescindible.
cuando os lo diga el técnico de la cooperativa o el técnico el técnico independiente que vosotros trabajéis o vosotros, porque necesitamos recuperar las poblaciones de depredadores. Sin un aliado dentro del cultivo tenemos la batalla perdida. Y no es cuestión de productos, es cuestión de que hay una circunstancia anómala de unas poblaciones excepcionalmente altas. Entonces necesitamos recuperar las poblaciones de depredadores como sea. Y para eso tenemos que dejar a un lado los tratamientos insecticidas que no sean estrictamente necesarios y, en la medida de lo posible y en la medida de la estructura del olivar y demás, dejar todo lo posible la cubierta vegetal, controlándola como ya hay métodos suficientes, evidentemente, siempre que evitar que compita con el cultivo por el agua, en fin, todo lo que ya sabemos. Pero necesitamos recuperar las poblaciones de depredadores como sea, porque sin ese aliado interno de dentro del cultivo y con unas condiciones ambientales que van favoreciendo a la plaga, lo vamos a tener complicado. Evidentemente también vamos a intentar, aunque no es un problema serio, yo no creo que el tema de la fertilización sea un problema serio, pero en fin, vamos a intentar sumar, vamos a intentar que el abonado, sobre todo el nitrogenado, sea lo más preciso posible. Vamos a intentar no darle al árbol más savia de la cuenta, porque es savia de la que se van a aprovechar los insectos que viven de la savia, como es el caso del algodoncillo. A ver, ¿qué más cosas? Y yo espero que aquí pase como en Llano de Don Juan, que de aquí a un año, cuando nos veamos de nuevo, pues yo pienso venir aquí más veces, cuando nos veamos de nuevo, perciba que está la cosa básicamente controlada. En el momento en que esté la cosa básicamente controlada, con depredadores en la finca, ya es usar el umbral. Y usarlo en el momento, como he dicho antes, de usar el umbral. O sea, en el momento, no cuando haya ya una masa algodonosa extendida, sino prácticamente al inicio. Las materias activas que hay ahora autorizadas, si se utiliza el umbral, funcionan. Funcionan porque funcionan en muchos sitios. Lo de aquí no me vale, porque aquí ya estamos en una circunstancia excepcional, unas poblaciones excepcionales. Pero cuando esta plaga está a unos niveles normales, funciona. Entonces se trata de eso. ¿Cuál fue la experiencia que estuve viendo en Llano Don Juan? Pues la experiencia de Llano Don Juan fue: el tratamiento funcionó muy bien, funcionó con una materia activa que ya no existe para el cultivo, que era el metilclorpirifos. Pues los que estáis aquí, veo a gente que está en el sector de fitosanitarios, lo conocerá. Bueno, pues conocéis que el metilclorpirifos pues tenía un perfil, un efecto de choque importante. Yo hice ensayo en Llano Don Juan para ver la eficacia y funcionó. Se hizo un tratamiento colectivo que funcionó, bajó muy bien las poblaciones. El metilclorpirifos ya no está autorizado en el cultivo. Pero los dos que he previsto creo que pueden ser incluso mejores que el metilclorpirifos por el perfil que tienen, porque tienen cierta sistemia. Tienen, que es lo que necesitamos contra este bicho, que se meta el insecticida dentro del árbol y que chupe savia envenenada. Entonces creo que puede funcionar. Bueno, la experiencia con Llano Don Juan fue un tratamiento colectivo que se gestionó a través de la cooperativa y que pagaron los agricultores, evidentemente. Ahí ya vais a tener que ir gestionando con los proveedores un precio. Ahí ya no me meto, luego, la gente que pensó que no era necesario restringir los tratamientos insecticidas, volvían a tener algodoncillo. Pero era matemático. Y quien sí hizo caso de intentar reducir los tratamientos insecticidas a lo imprescindible, entonces empezaron a tener... ¿Qué era el insecticida que más se utilizaba allí, en Llano Don Juan? Landa-Cerlotrin. La gente utilizaba Landa-Cerlotrin porque era la costumbre. O sea, no estoy diciendo que fuesen malvados, ni muchísimo menos, no.
Era la costumbre de una persona preocupada por su cultivo, preocupada por tenerlo limpio, por tenerlo saneado, y la costumbre era que cada vez que se enganchaba la cuba se le echaba la andoastenotrin. Y entonces, en el momento en el que mucha gente pues hizo caso de no utilizar de manera inadecuada los insecticidas, empezaron a bajar. Y la gente que, yo esto no le hago caso, yo voy a seguir, pues no, volvían a subir. Porque esta plaga es muy sensible a los depredadores. Por eso insisto en el aliado que tenemos. Si las condiciones ambientales fuesen normales, cuando digo normales, con buenas heladas en invierno, con un frío que pela, con bajada de poblaciones como las que podía haber hace 10 o 15 años, a lo mejor no habría que dar tanto una murga con los depredadores. Pero insisto, por si no ha quedado clara la idea, que estamos ante unas condiciones ambientales que favorecen a la plaga. Una plaga que es posible que esté encajando una cuarta generación. Cada generación incrementa los efectivos. Y cuando llegamos a la cosecha con los mantones llenos de adultos, tenemos un problema. Y ese problema requiere que cambiemos el chip de alguna manera. No sé si me estoy explicando. Nosotros elaboramos este cuestionario. Esto está dirigido sobre todo a los técnicos, para a la hora de poder aconsejar a la gente, porque es muy común cuando llega una situación de problema al nivel que está aquí en Villanueva, pues es muy común que todo el mundo acuda al técnico y el técnico se ve desbordado. Entonces elaboramos este cuestionario para ver si una situación era más o menos urgente. No digo que no sea digna de atención, porque todas las situaciones que preocupan a un agricultor son dignas de atención, pero hay algunas que son más urgentes, otras son menos urgentes. Este cuestionario también ayudó mucho a poder gestionar la plaga, por lo menos en Llano de Don Juan. Y prácticamente esto era lo que yo quería comentar. No sé si, creo que no me he dejado nada del tintero, y creo que por lo menos creo que lo he dicho claro. Ahora me diréis con las preguntas si ha quedado claro o no. Muchísimas gracias. Bueno, ahora viene mi compañero Francisco Fernández Miranda, que gestiona la RAI aquí en Jaén. Buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Fernández Miranda, soy ingeniero técnico agrícola. Soy empleado de la empresa Trasatec, que lleva el proyecto RAI a nivel autonómico. En cada provincia estamos una figura como yo, es decir, un técnico que gestiona los datos que recibe de todas las ATRIA, API y demás entidades agrícolas que gestionan los diferentes cultivos que hay en Andalucía. Vamos a detallaros. Sí, pero ¿cuáles son? Perdone la interrupción. Bueno, antes de nada, presentaros un poco qué es la RAI. La RAI es un proyecto que surge de la Consejería de Agricultura en el año 1995, es decir, ya llovió muchos años. En un principio, la RAI era motivo de aportar información a la Administración, en este caso a la Consejería de Agricultura, de la situación fitosanitaria de todas las plagas y enfermedades que afectaban a los diferentes cultivos que se cultivaban en la comunidad autónoma. Desde hortícola, desde olivar, que fue los inicios con el algodón, y se fue expandiendo hasta la actualidad, ¿no? En un principio, como he dicho, la RAI es un apoyo para la Consejería de informarles de la situación fitosanitaria. Actualmente esto se amplió a partir del 2006 para acrecentar esta información al resto de usuarios técnicos
y demás personas interesadas por el estado fitosanitario de los cultivos, sean profesionales o simplemente amantes de la agricultura, con la presentación de la RAI del estudio de la valoración de las diferentes plagas a través de la página web. Se genera la página web. Antes de nada también quiero comentaros qué es la RAI. La RAI son las siglas de Red de Alerta e Información Fitosanitaria. Esto está a nivel abierto para todo el público en general. No hace falta ni registrarse ni ser esa opción de agricultor para poder acceder. Está para dar una información relativa. Es decir, si en los informes que semanalmente se emiten dice, oye, que en tal zona biológica, ahora entraremos a detallar esta imagen, esta figura de zona biológica, hay un porcentaje del 50% de Pride carpoja, es decir, de aceitunas con Pride vivo. No quiere decir que ese señor, que por la ubicación de su parcela tenga que automáticamente tratar, no. Es una información relativa para una zona amplia, porque dentro de cada terreno pues hay su umbría, su parte que da al sol, y parte llano, en donde las diferentes plagas en los diferentes cultivos actúan de una manera diferente. Por lo tanto, lo que se pretende es informarles, alertarles de que en tal sitio está aumentando una plaga en una proporción determinada. De manera que el agricultor, ante esa información, lo que tiene que hacer es irse a su asesor fitosanitario, a su técnico de cooperativa, el cual le va a detallar puntualmente la situación de su parcela en referencia a cada plaga, a cada insecto que esté pululando por esas inmediaciones. Bien, un poco a nivel autonómico, comentaros de que estamos implantados, la red de información fitosanitaria está implantada en las 8 provincias andaluzas, que hay un total de 3.534 estaciones de control, que se dice rápido, pero hay que estar ahí, que hay 603 técnicos entre API y técnicos de la empresa de Torsatec, que se dedica a hacer seguimiento de diferentes cultivos, que hay 351 API, asociaciones o entidades, que hay 26 cultivos a nivel autonómico en el cual se hace seguimiento semanalmente, que es una cosa que no he comentado anteriormente, pero que sepan ustedes de que la información que se transmite no es una cosa esporádica, no es una vez cada 15 días, cada mes o cada trienio, ¿no? Es semanalmente y puntualmente. En total se están gestionando alrededor de 129 plagas con diferentes variables. Variables se entiende, pues, porcentajes. Por ejemplo, en el caso del Pride carpófaga, pues hay diferentes variables, como pueden ser porcentajes de aceitunas con Pride vivo, es decir, que haya una puesta viable, que haya una penetración de esa larva al interior del fruto. Otra variable, por ejemplo, para el carpófaga sería porcentaje de huevos eclosionados. Esa variable nos va a indicar en qué momento evolutivo la evolución biológica del insecto está. Si está en un 1%, puede decirse, y según el estado de la puesta, puede decirse de que está iniciando el ataque este agente, el Pride, las larvas de Pride. O, por otro lado, si el huevo está seco o está en color amarillo porque ha eclosionado y el porcentaje ha subido, pues puede indicarnos de que está en una evolución media de evolución, ¿no? Luego, en producción integrada a nivel hay unas 525.000 hectáreas en producción integrada, en el cual pues, hay un seguimiento por técnicos. La base de datos que reúne toda la información de los diferentes cultivos, de las diferentes plagas, genera un volumen de 253 gigas de volumen, y relacionada con esta aportación de datos biológicos se encuentran 79 estaciones meteorológicas repartidas por toda la geografía andaluza, a la cual ustedes pueden tener acceso cuando quieran y como quieran. Hay un mapa en el cual se recogen
la ubicación exacta por provincia de toda la geografía andaluza. Bien, en concreto, en la provincia de Jaén se gestionan 7 cultivos, de los cuales se aporta semanalmente información, entre los que están algodón, almendro, cerezo, espárrago verde, olivar, pistacho y vid. Cada cultivo en su zona más representativa. Cerezo, por poner un cultivo minoritario, pues estamos centrados en lo que es Sierra Mágina, en el municipio de Torres, y en la zona de la Sierra Sur, en Alcalá la Real. Que ahí hay cultivo de cerezo, Alcalá la Real, Fraile y Castillo de Locubí. Bien, esto sería el mapa repartido en zonas biológicas del cultivo de olivar en la provincia de Jaén. Actualmente la delimitación que tiene Loma Alta como zona en donde se encuentra Villanueva del Arzobispo, pues bueno, tiene ese perfil alargado. Estaría en Loma Baja, que sería pues bueno toda la campiña de Úbeda y Baeza, y entre lo que sería Sierra de Cazorla, que es donde estaría el municipio de parte de Santo Tomé, de Chillueva y demás. Bueno, al fondo, al sureste, estaría Pozalcón, parte de Quesada a la izquierda. Bueno, este sería el reparto por zona biológica. ¿Por qué un reparto de zona biológica? Para delimitar con un poco de mayor precisión la evolución de la incidencia de las diferentes plagas y enfermedades que ataca al olivar. Esto es para el olivar, y para los diferentes cultivos pues existe otro mapa individualizado por cultivo. Bien, bueno, esto sería un poco un esquema de trabajo a la hora de realizar pues, bueno, el seguimiento de las diferentes plagas de los diferentes cultivos. Se comienza pues con la recogida de datos en este cuadro. En este caso pues tenemos el tema del cultivo de olivar, en donde un técnico está recogiendo datos semanalmente para ver cómo evolucionan las plagas semana a semana, de manera que los datos se transmiten al Departamento de Sanidad Vegetal para que tenga constancia de la evolución de la incidencia de las diferentes plagas, y ese dato a su vez viene a mis manos para yo recopilar la información, escudriñar esa información que sea veraz, es decir, que no son datos que salen de rango y por lo tanto no serían válidos, y a partir de ahí se realiza el informe. Las estaciones meteorológicas como punto de apoyo se mandan también a la página web de la REI para que sean como mediador para valorar la incidencia o la posible evolución que tengan las diferentes plagas con la incidencia o los registros de temperatura, lluvia y demás condiciones meteorológicas que se puedan dar semana a semana. Bien, una vez que esa información la tenemos recopilada, pues pasamos a una segunda fase, que es las reuniones con los técnicos de los diferentes cultivos. En el caso de olivar, pues tenemos una reunión quincenal en donde contrastamos la incidencia en cada una de las zonas y donde se valora si la evolución aumenta, disminuye o hay algún factor que se salga un poco de la norma, y poder contrastarlo con los diferentes técnicos de las diferentes provincias. Bueno, una vez que se ha contrastado y se tiene ya un dato veraz, pasamos a la página web, que es darle publicidad a toda esa información que semanalmente los técnicos recogen datos en campo. Bien, este sería un poco el esquema de qué información se transmite al público en general. Tendríamos en un principio boletines semanales, el informe semanal que se edita, informe semanal de olivar. Hablo de olivar porque en este municipio o en el entorno en el que nos encontramos el cultivo es olivar, ¿no? Bueno, pues a nivel de olivar, en todas las provincias se va a emitir un informe semanal en donde se detalla, pues bueno, desde el estado fenológico en que se encuentra el cultivo, si está en endurecimiento de hueso el fruto, si está cuajado de frutos, si está en caída de pétalos, ¿no? Y
se va haciendo esa reseña semanalmente, al igual que se informa pues bueno, del estado de los diferentes agentes que atacan al cultivo. Por otro lado, se edita una serie de gráficas de evolución. En este caso tenemos una representación del PRAI en donde se ven capturas, que sería la gráfica, la curva, donde se ve semanalmente cómo evoluciona la curva de vuelo, es decir, se mide las poblaciones de adultos por semana, y estas barras pues generan el dato de PRAI o de aceituna con PRAI vivo, de manera que va viendo la evolución hasta alcanzar un máximo, hasta alcanzar, en resumidas cuentas, el umbral en donde se hace necesario el tratamiento para el control de esa plaga. Bien, con el funcionamiento de la red, como hemos dicho anteriormente, tenemos una parte de datos biológicos y por otro lado tenemos los datos meteorológicos. A través de la página web, pues bueno, tenemos una presentación en la web, en internet, tenemos otro formato que es a nivel de móvil, en donde se puede acceder a esa información. Dentro de la página web tenemos un visor de cultivo en donde se ve a nivel de mapa, pues por colores, la incidencia que tienen los diferentes agentes semana a semana. Se informa a nivel de newsletter los datos más reseñables en cada semana, si ha subido de una manera notoria el tema de PRAI o de repilo en alguna zona, pues se hace reseña para que la persona que esté interesada en mantenerse informada semanalmente, pues sepa, oye, que en mi zona va a haber un aumento o hay un aumento de repilo. Voy a darme una vuelta a ver o llamo al técnico de turno, al técnico al cual tengo encomendado el asesoramiento fitosanitario, para que me diga si mi parcela se ve afectada por esa incidencia de repilo. Tenemos newsletter del GIP, es decir, parcelas en donde se hace un seguimiento como explotaciones demostrativas de la guía de plagas. Tenemos alertas fitosanitarias por SMS, principalmente va un poco encomendada al tema de la viña, al tema del mildiou, ya que el mildiou, si no se ataja con rapidez, pues evidentemente va a ser una catástrofe en aquella parcela que se vea un poco afectada. Tenemos una revista digital en donde cada 3 meses se editan artículos de mayor relevancia o se tratan agentes con mayor profundidad. Se hacen campañas divulgativas en determinado momento del año, los informes y gráficas de evolución que ya hemos detallado, y luego hay una comunicación a través de redes sociales en donde estamos presentes y hay una comunicación que interactuamos con el público que se acoge a estas redes. Y por último, la divulgación de conocimientos, jornadas y webinars. Bueno, esta es la página web y a partir de ahí se accede al resto de opciones que tiene dicha página. Esta sería la presencia en redes sociales, en Twitter, lo que era Twitter, LinkedIn, Facebook, la app en el móvil. Bueno, el tema de la newsletter provincial semanal, la newsletter del GIP quincenal y una newsletter de clima a nivel mensual. Este sería el visor gráfico en donde se muestra de una manera gráfica el estado de incidencia de diferentes agentes con niveles de incidencia en zonas delimitadas. Y bueno, datos obtenidos de seguimiento de plagas y enfermedades en la estación de control biológico y luego los datos meteorológicos. Y hasta aquí podemos leer. Ahora quien tenga alguna pregunta, ahora es el momento del coloquio. Por aquí hay un micrófono que se podría ir pasando, ¿no? Para...
Buenas, señor técnico. Yo quería hacerle comentarios porque tengo experiencia en la agricultura. Micro. Tengo mucha experiencia en la agricultura y el ojo, todos los días que sale el sol y Dios me da de vida, lo pongo en ella. Entonces tengo muchas prácticas con linderos y la mía propia. Yo tendré mis cultivos sobre 25 años, se puede decir casi ecológicos. Mi expresión lo mejor posible con la fauna y la flora en la agricultura, habrá quien se compare como yo, pero yo me creo favorable. Tengo linderos que yo no sé qué le habrán echado a las olivas, casi a la misma linde de lo mío, las tienen buenísimas. Han tenido algodón como yo y parece que no han tenido algodón. Yo me he ido sobre las reglas y yo no sé qué ha pasado, que para mí es como si me hubieran echado mar de ojo. La cubierta vegetal para mí ha sido superior. Hasta hace 2 días he terminado de desbrozar a una correspondiente altura, que es la que yo veo considerable y muy buena para la fauna. He observado a agricultores que no han echado abono por el suelo y esta epidemia le ha atacado menos. He observado a agricultores que, como yo, nos consideramos muy buenos para las plantas y le hemos echado todo lo que hemos visto aconsejable y he visto que unos tienen una considerable cosecha y yo, como les he dicho, el mar de ojo ha sido para mí. Tras 2 años de sequía y este año que se ha lucido la plaga conmigo, dígame usted cómo yo vivo. De 1.600 olivos, los 1.600, 2 años por la sequía. Y de los 1.600 olivos, 1.400 olivos por el algodón. Yo le digo a la sociedad en general, a cada uno donde pertenezca, que lo mismo que la sociedad apoya a los obreros de régimen eventual, que lo veo muy necesario y muy propio, cuando llega una catástrofe esta a ciertos agricultores como yo, unos latifundistas y otros minifundistas como en mi caso, que yo no lo digo por egoísmo, pero lo digo a la sociedad en general y a las administraciones, que deberían de echarnos una mano, porque ya que la generación que tenemos para ciertas profesiones está aminorando por la huida de tantos fracasos, pues que no se aumente y que se nos apoyara algo. Muchas gracias por la gran explicación que ustedes han dado, que para mí ha cuajado muy bien, pero les quiero exponer que esto es incomprensible. Personas que lo respetamos todo al máximo, ya le digo, nada. Personas que tienen los olivos casi de iriazo, porque yo lo sé que le han dado nada más que una cura por arriba y no han echado abono por el suelo, y las tienen muy favorables y han estado de algodón desmesurables. También personas que han hecho lo que yo y han tenido bastante algodón, y ellos tienen aceituna y yo lo tengo. Yo esto no lo sé, no lo entiendo, no lo he visto en la vida. Pero es como si cuando se presenta una tormenta de granizo y pilla una barra, y en esa barra me ha pillado a mí, y ahora se presenta esta tormenta de plaga y también me ha pillado a mí. Y de hecho, para adelanto de ustedes, yo tengo en 2 fincas mías, que salen en primera línea ahí, tengo los observatorios de plagas, los tengo, y ellos vienen muchos años conociendo como yo llevo mis cultivos. Y me ha tocado la China, y esto es de pena, porque hay que vivir, porque esta vida es dura. Yo tengo 69 años y todavía no puedo fracasar de ir al campo para que me quede algo. Yo tengo un hijo en 38 años, que es raro el día que no llora, porque no se lo explica. Pero papá, tú con la experiencia que tienes, ¿y esto por qué nos pasa a nosotros? Pues nos ha pasado. Y nada más, no puedo seguir. Muchísimas gracias. Yo lo más que puedo hacer decirle es
profundo respeto por la dignidad con la que ha hablado. Eso para empezar. Profundo respeto por la dignidad con la que ha hablado. Y habría que ver la finca, evidentemente, pero muchas veces lo que he ido comentando, y todos ustedes tienen una experiencia tremenda. 2 y 2 no son 4 en el campo. Es posible que a lo mejor el exceso de abono, el exceso de lo que uno, no sé, no le puedo decir nada, porque no sería injusto que yo le dijera nada. Pues es como un insecto que vive de la savia. Cuando la savia en un árbol se potencia mucho, pues lo estamos criando, lo estamos cultivando el insecto. Yo no puedo decirle nada, solamente puedo manifestarle respeto, como he dicho antes, por su situación y sobre todo por esa dignidad. Y precisamente porque ningún problema, por pequeño que pudiera ser, deja de tener importancia, es por lo que queremos que funcione el plan que hemos preparado. Muy bien. En cuanto a la petición que ha hecho de ayuda, he dicho al principio que nosotros somos técnicos. Lo digo por dejar claro el tema de principio. Nosotros somos técnicos y lo que usted está pidiendo de ayuda es una cuestión que se nos escapa a nosotros, ¿vale? Y no, pero por eso le digo, es que si nosotros estuviéramos en su piel actuaríamos igual que usted está actuando. No, sí, por eso le digo. Claro. Sí. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Sí, yo llevo muchos años en esto. Las heladas me las comí yo entericas. Las del 2005. Pero también por eso no me gusta marear a la gente ni darle a las personas falsas expectativas, ¿vale? Y menos en algo que se nos escapa de nuestro ámbito técnico, ¿vale? Por eso quiero dejar del primer momento claro que el tema de la ayuda, que yo comprendo perfectamente que lo soliciten y las peleen y hagan lo que tengan que hacer, pero que este no es el foro de hacerlo, porque no le podemos decir nada, ¿vale? Nosotros cuando llegue, lo más que hacemos es hacer el informe de daño, de tormenta y esto, y para que luego se proponga la rebaja de módulos al IRPF, ¿vale? Pero eso se coge a nivel municipal, y para que haya un mínimo de rebaja en los módulos del IRPF, que por otra parte al que no tiene nada no le sirve, ¿vale? La rebaja del IRPF al que no tiene nada no le sirve para nada. Al que tiene algo sí, porque paga menos, ¿vale? Pero para ello tiene que tener un daño comparado con las 3 cosechas anteriores superior al 30% a nivel municipal. O en los 5 años anteriores quitando el mayor y el menor, ¿vale? Hasta ahí llegamos. Eso no quita que a nivel individual cada uno sí puede pedir, que está contemplado en el reglamento del impuesto, sí puede pedir una reducción de ese módulo, ¿vale? Por causa justificada, que en este caso, con todo lo que se está viendo y la ubicación que haya, nosotros podríamos, la API, nosotros lo que esté en nuestra mano, se podría informar. Pero a nivel colectivo, nosotros llegamos hasta ahí, hasta proponer la situación de la provincia a nivel municipal a la consejería, que luego lo eleva al Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Agricultura lo eleva al Ministerio de Hacienda. Eso va así, ¿vale? Así que, no sé, en este aspecto lo dejamos
esto claro, ¿vale? Más preguntas. Sí, ahora. Bueno, buenos días. En primer lugar, soy José Ramón Gómez, técnico de Asaja de Jaén. Quería agradecer al Ayuntamiento de Villanueva la convocatoria de reunión, que creo que es importante en el momento adecuado para hacerla. Y también agradecer a los componentes de la mesa, a Manuel, a Celedonio, al jefe, al servicio y al jefe del departamento de la RAIF también, vuestra asistencia aquí, que yo creo que es importante también para saber un poco lo que se está haciendo por parte de la Administración. Bueno, los problemas que se han comentado hoy y otros más que están afectando al sector agrario, no me quiero extender mucho, pero también hay otros problemas que estamos viendo que se están generando, que antes no teníamos tanto, y pongo un ejemplo también como chicharra, que sabéis que en otras zonas de la provincia y de Andalucía se están dando cosas puntuales que hasta ahora no veníamos viendo. Comentaba Manuel que sí, que los agentes meteorológicos, las condiciones tal, pero también tenemos otro problema, que es que la reducción de fitosanitarios, los modelos de gestión de la finca están cambiando. Tenemos una población agrícola un poco elevada en su edad y nos tenemos que ir adaptando a todas estas normas, a todos estos procedimientos que realmente estamos viendo que está pasando cosas raras en el campo, y eso es un poco lo que nos está pasando hoy aquí, ¿no? Yo también agradezco la labor de los técnicos, porque efectivamente los técnicos por parte de la RAI, las cooperativas, todos los que estamos en el ámbito agrario, aquí yo entiendo que todos vamos a apoyar y todos vamos a poner nuestro granito de arena para solucionar los problemas que hay, pero hoy estamos aquí en Villanueva de Arzobispo con el tema del algodón. Tengo entendido, y no me gustaría que me lo confirmara ahí, que independientemente del plan de acción viene de unos informes previos, unos estudios previos y de los resultados que habéis tenido en los llanos de San Juan. Bueno, lo ha explicado muy bien. El procedimiento creo que está claro y creo que es lo que se debería hacer, un buen seguimiento a pie de campo. Pero yo desde Asaja quería pediros y que nos aclaréis un par de cosas y un poco pediros otras, ¿no? Por una parte, que delimitáramos bien la zona afectada en superficie y número de afectados. Entiendo que más o menos lo tendréis, pero creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Que el seguimiento de la plaga, yo entiendo que las estaciones de aviso, de control y demás las tenéis también bien instauradas. Sé que las zonas de actuación de las estaciones comprenden una zona. Yo pediría que estas estaciones de control a lo mejor en esta zona se incrementaran un poco para tener más datos de la comarca, por la plaga que vemos que está un poco desmadrada, ¿vale? Y después, por parte de la delegación del servicio, también se hiciera una valoración de daños. Lo decía tú, Celedonio, ya estamos de acuerdo en parte que evidentemente nosotros vamos a solicitar, por un lado, esas autorizaciones excepcionales que necesitamos del Ministerio. No solo pedir al Ministerio que piensa, sino exigir que se nos dé. Evidentemente, y es una cosa que ahí no sé si ha quedado clara o no. Consultamos la base de datos del Ministerio, entonces lo que hay que dejar claro es que para algodoncillo no hay nada, entiendo yo ahora mismo, autorizado expresamente. Lo que sí hay es materias activas que están autorizadas en olivar. Y de esas materias activas que están autorizadas en olivar, vamos a pedir, entiendo yo, con los resultados que saquéis vosotros, vamos a pedir que algunas se liberen expresamente para tratamiento en algodoncillo, he entendido, y creo que por ahí va la cosa. Bien, claro,
el ciclo del cultivo el que es, y evidentemente los ensayos tardan lo que tarden. Me parece bien que, bueno, que espero yo que para septiembre, octubre, podamos tener algunas herramientas ya para poder hacer frente a los primeros ciclos del año que viene. Eso sería importante. Por eso yo creo que solicitar ya al Ministerio, aunque no tengamos claro cuál de los dos productos que tú has mencionado, yo pediría los dos incluso. Es decir, si vamos a trabajar con dos, yo pediría los dos y después, oye, que sea el que tenga que ser el que podamos utilizar. Y porque aquí los tiempos son importantes, muy importantes, por lo que decía este señor, por los problemas que tienen los agricultores en esta zona y en otras muchas. Ya digo que ya no solo algodoncillo sí aquí, sino que otras plagas que se nos están desmadrando a todos niveles y que es un problema sobrevenido además con el tema de la sequía, con todo lo que tenemos encima. Por lo tanto, aquí las actuaciones tienen que ser rápidas dentro de la medida que se pueda, y en eso pedimos la colaboración de la Administración, por supuesto, y que nos tengáis también a las asociaciones agrarias, por lo menos a ASAJA, como colaboradores, tanto para formular ideas como para informar a los agricultores de la investigación y de los resultados que estáis teniendo. Porque si es cierto que los técnicos realmente trabajan a través de cooperativas, no tanto la API, la RAIF y demás, pero también las asociaciones agrarias, hay gente que no está en cooperativas y podemos también y deberíamos informar. En ese sentido, pido también, creo que sería importante sacar una pequeña guía, yo creo que eso ya lo tenéis y un poco tú lo has expuesto, Manuel, de buenas prácticas y de modos de acción. O sea, no sé si publicarla de alguna forma, puedo pasarla a la asociación agraria, a las cooperativas. Ahora cuando termine te respondo todo. Vale. Claro, el tema de la fauna auxiliar, está claro que la fauna auxiliar es fundamental, todas estas cosas que te he explicado está muy bien, pero sí es verdad que ahí necesitamos un poco más de apoyo de la administración, porque el agricultor, el tema de la fauna auxiliar se le escapa un poco, ¿no? Y no solo fomentando la cubierta vegetal y el uso de fitosanitarios, que sí, yo creo que ahí tenemos que estar un poquito más compenetrados. Después, Celedonio, yo aquí voy a insistir, que decir, nosotros vamos a solicitar la declaración de zona afectada y la propuesta de fiscales que correspondan. Evidentemente hay una norma y nos tenemos que atender a las normas, eso está claro, cada uno en sus competencias, por supuesto, pero tenemos que echar un paso adelante y empezar a trabajar. Oye, sí, es verdad que tenemos que llegar al 30%, tal, bueno, no sé lo que haremos, pero habrá que trabajar y luchar en ese sentido, porque ya digo, no es solo un daño puntual de una plaga, sino que es que ya salimos de 2 años de sequía y los problemas del campo se incrementan y llega un momento que no se puede trabajar, ¿vale? Y un poco eso. Y las medidas culturales, que ahí también sí se pueden trabajar, más que con fauna auxiliar, sino promover esas medidas culturales y demás, ¿vale? Y por bueno, demás, muchas gracias. Ha preguntado muchas cosas. Voy a intentar responder de manera más resumida. En relación a la petición del Ministerio que has dicho, pues efectivamente eso es lo que forma parte del plan. O sea, la primera parte del plan era precisamente de 2 materias activas que hay ahora mismo autorizadas de cultivo, que además son de nueva incorporación, con lo cual no hay posibilidad de que hayan generado ya resistencia, porque son muy nuevas, pues, y que tiene un perfil muy interesante para la plaga. Es lo que vamos a hacer el ensayo pertinente para conseguir que el Ministerio haga una ampliación de uso. El Ministerio hace ampliaciones de uso porque así le obliga a Europa, cuando hay unos indicios razonados a través de experiencia o a través de ensayos de que efectivamente esa materia activa tiene efectividad. Por eso es necesario hacer el tratamiento en los ensayos. Yo creo que no sería positivo ponernos a hacer aplicaciones masivas de estas materias activas en otoño, por 2 motivos fundamentales. Primero, porque en otoño ya no vamos a tener los daños que habría en el cuajado. Y segundo, porque estas materias activas de las que yo estoy hablando dejan residuos. Y en el otoño tenemos muy cerca la cosecha. Entonces, eso ya son palabras mayores. Hay una guía que se elaboró hace 2 años, que está publicada por la Consejería de Agricultura para gestionar el algodoncillo.
Entonces es cuestión de que pues, se vuelva de nuevo a promover y demás. Esa guía vale siempre y cuando las poblaciones bajen. Aquí no valdría, porque aquí tenemos un estado excepcional de unas poblaciones muy altas. Tenemos que conseguir que se desplomen las poblaciones, que todo vuelva, entre comillas, a la normalidad, y entonces ahí sí funciona esa guía. En relación a los insectos auxiliares, no hay que conocer mucho. O sea, los insectos auxiliares, en el momento en que se llevan a cabo unas buenas prácticas agrícolas, que son las que la mayoría de la gente utiliza, ocupan la finca. O sea, las crisopas, por ejemplo, que son de los insectos más, digamos, útiles, entre comillas, para el olivarero, se dan de forma natural con mucha abundancia. Lo único que hace falta es no utilizar insecticidas de manera recurrente, siempre se engancha la cuba, aunque no hagan falta, porque uno cree que está haciendo un beneficio al cultivo, y mantener unas condiciones a nivel de cubiertas vegetales y de otras. Entonces no hace falta conocer mucho. Los técnicos que trabajan en la API, los técnicos que trabajan en fin, los que conocéis, pues lo saben perfectamente. Hay preparado un nuevo cambio del reglamento de producción integrada del olivar, en el que también se contemplan todo esto. Creo que sí podría ser interesante a lo mejor incrementar la vigilancia, y por eso está también Paco, para plantear si efectivamente es posible con el servicio incrementar la vigilancia, para, sobre todo de manera excepcional con esta situación. Insisto, el objetivo es que todo vuelva a la normalidad, entre comillas. Una vez que vuelva, yo creo que tenemos herramientas suficientes. Discrepo contigo en el sentido de que no haya materia activa autorizada en el Ministerio. Sí la hay para algodoncillo. Hay un formulado a base de sales potásicas, de ácidos grasos, que es muy efectivo en el inicio, no cuando está es muy efectivo en el inicio. Cuando ya está la masa algodonosa consolidándose, no hace nada. Y respeta la fauna auxiliar. Entonces, por eso me parece interesante. Y luego hay 2 formulados de deltametrina que están autorizados también para el algodoncillo, o sea, hay materia activa. Pero, precisamente porque creemos que una situación de excepcionalidad como la que tenemos puede no ser suficiente, por lo que vamos a probar con otras 2 materias activas más contundentes. Posiblemente se quede la autorización, depende ya de cómo lo haga el Ministerio, para el futuro. Pero de entrada vamos a trabajar con eso. Entonces no sé si tú quieres comentar o como he dicho algo de... En principio, ahondando lo de la autorización del Ministerio, en la reunión que tuvimos con el alcalde y el concejal, allí en la Delegación de Agricultura, estuvo el jefe de Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería, Rafael Sánchez Trujillo. Ellos son los encargados de elevar al Ministerio esa autorización excepcional. Lo que no tiene sentido es, antes de hacer los ensayos, elevar ninguna autorización, porque no tiene ningún sentido, y precisamente los ensayos van a ser el respaldo técnico de esa autorización y del producto que mejor funcione, ¿vale? Hacerlo antes de tiempo y sin esos ensayos, yo desde mi punto de vista es perder el tiempo, ¿vale? La petición de colaboración con nosotros y vosotros con nosotros para divulgar todas estas cuestiones, pues eso está de suyo, vamos. Eso la consejería, sabéis que con las organizaciones agrarias no hay ningún problema, al revés, encantado de la cuestión. La delimitación de la zona afectada que estaba diciendo, nosotros hicimos, sobre la base de lo que el ayuntamiento, que lleva bastante tiempo trabajando, y abrió una ventanilla para que la gente afectada lo dijera y demás, pues sobre esa base vinieron los técnicos de la delegación a verlo junto con los técnicos de la API. Me parece que fue con Rodrigo y con Juan, me parece que nos acompañó, ¿vale?
Que se hizo discretamente, que no se vino aquí para que... Sí, la culpa la tengo yo. No, lo digo claramente, se lo dije al alcalde y al concejal y no. La culpa la tengo yo porque estas cosas hay que hacerlas sin presión con los técnicos que están viendo esto. Porque no es así. Cuando se abre una ventanilla de el que esté afectado, que se apunte. Eso ya sabemos todos cómo funciona. Se apunta a todo el mundo a ver si cae algo, unos más, otros menos, pero que es normal, que no estoy haciendo ninguna crítica, que es que si yo estuviera allí sentado haría igual. Pero que yo no puedo permitir que los técnicos vengan aquí a una cooperativa con que lo espere todo el mundo y vente a ver lo mío, aquí, para acá, para allá. Eso no se hace así. Porque además, el tema de que haya 100 hectáreas más, 100 hectáreas menos, 200 arriba, 200 abajo, es igual. Porque luego el tratamiento va a haber que hacerlo conjunto. El tratamiento, el que de verdad esté afectado, lo va a hacer. Y el que esté menos afectado o no esté afectado, no lo va a hacer. Porque se va a tener que rascar el bolsillo, simple y llanamente. El tema de las ayudas, que ha estado hablando del tema del IRPF y demás, de valoración de daño. La valoración de daño hay que hacerla con la cosecha, cuando se tenga la estimación de cosecha, como poco. Ahora mismo es bastante pronto, porque hay que compararlo con, como he dicho, con lo otro. Y entonces ahora mismo nosotros vamos a salir al campo para empezar a ver los trabajos del aforo el día 1 de septiembre. Hasta el día 1 de octubre, 2 de octubre, 1 de octubre no se va a publicar el aforo. El aforo no es municipal, ¿vale? Entonces es muy complicado, porque luego además el Ministerio no entra, aquí la afección, por suerte, no es generalizada en todo el término municipal. Está, como han dicho, en un... Sí, si yo no estoy diciendo que... Pero aquí tenemos un tema. Nosotros hicimos un trabajazo muy grande, y sobre todo los técnicos de la OCA de Alcalá de la Real, hace 3, 4 años, 5 años, con un granizo que hubo muy fuerte en Alcaudete hacia Alcalá de la Real. Hicimos un trabajo de delimitar la zona afectada a nivel de polígono y luego el Ministerio no la asumió, porque o entra el municipio entero o el Ministerio no entra a nivel de polígono. Entonces, ya lo digo que ese trabajo de delimitar la zona, polígono tal y tal, no nos sirve para lo que estamos diciendo, nos puede servir para otra cosa. Pero para el tema de la rebaja de módulos en el IRPF no nos sirve, ¿vale? Y yo creo que no me dejaron en el tintero, ¿no? Ahora. Vale, era referente un poco a lo que ha explicado usted, señor, no me acuerdo su nombre, sobre la RAI, de que el seguimiento que hay, cómo funciona, tantísimas estaciones, tantísima gente, tantas reuniones semanales, en fin, todo eso aparentemente, pues sí, está bien y debería dar resultados. Pero ¿qué le decimos ahora a las personas que han perdido todo, como ese señor y otros muchos, que hay aquí una zona muy amplia, en el que ya cuando se recogía la aceituna ya había manifestación de una plaga? A mi entender, parece que se ha reaccionado lento y mal, porque ha sido un daño muy enorme y no se ha hecho nada, creo yo, hasta ahora. No solamente eso, es que da pena cuando escucha uno a varias personas que tienen 2 años sin cosecha y ahora viene un tercero que era la salvación y viene una plaga descontrolada y lo ha dejado sin nada. Eso quería explicar. Más teniendo habiendo venido el dicho de Córdoba, podrían haber atacado antes. Está abierto. Buenos días. Primero agradeceros vuestra presencia aquí en Villanueva. Manuel, entiendo que has dicho que el tratamiento debe ser colectivo en un momento determinado
he entendido segunda quincena de marzo, y entonces mi pregunta es, no todo el mundo, primero condiciones climatológicas, que se pueda meter uno en el campo en ese momento. Segundo, no todo el mundo dispone de un tractor en ese momento. ¿Os habéis planteado la fumigación aérea? Bueno, la fumigación aérea no es posible, porque de entrada los productos de los que estamos hablando no pueden aplicarse de manera aérea. Luego además no es posible también porque se trata de intentar mojar todo lo posible el árbol. Entonces necesitamos un tratamiento que sea terrestre. Conforme nos vayamos acercando a finalizando el invierno, pues las condiciones de tratamiento se dan cuando se van acumulando una serie de temperaturas. Entonces ya iremos viendo, cuando se vaya acercando, hay un rango de temperatura, técnicamente se denominan 235 grados día y 295 grados día. Cuando sean unas temperaturas determinadas, se sabe que ya están haciendo la primera generación. Entonces, el tratamiento colectivo que se hizo, la importancia de que sea colectivo es intentar que no queden focos importantes de población que pudieran desplazarse a otras zonas, sino que se trata de que en todas las zonas donde hay una importante población, insisto, no en todas las zonas donde hay algodoncillo, pues entonces habría que tratar toda España, no, donde haya una importante población de algodoncillo. Hay que hacer el tratamiento colectivo, y lo que se hizo en Llano Don Juan es que eso lo organizaron ellos. O sea, nosotros no vamos a realizar el tratamiento colectivo, porque eso ya las cooperativas son las que tienen que plantear, la cooperativa o la figura organizativa posible. El que no tenga algodoncillo ahora, en ese tratamiento colectivo, no participa. O sea, vale. El tratamiento colectivo está dirigido a aquellas fincas que han tenido, y que son muchas evidentemente, que han tenido un problema serio, excepcional de algodoncillo, que ha producido pérdidas, porque en esa finca hay una población excepcionalmente alta que hay que bajar como sea. Entonces, eso se va a delimitar, se van a delimitar las zonas. En la organización del tratamiento, eso ya corresponderá al propio sector. El propio sector tendrá que ir viendo si contrata una empresa de servicios que haga las aplicaciones para aquellos que no tengan maquinaria, o si cómo se compra el producto, todo eso lo va a ir organizando el propio sector. Hay tiempo para hacerlo, pero eso es algo que fue como se hizo en Llano de Don Juan. En mi caso, el año pasado tuve mucho algodoncillo. En las mismas parcelas, este año no he tenido nada. Entonces, ¿eso cómo te lo comes? O sea, ¿qué haces? Pues si cuando salga el coste por hectárea del tratamiento, tú verás si merece la pena asumirlo o no merece la pena asumirlo. Si tú este año no tienes algodoncillo, si tú cuando cojas la cosecha, por coger un indicio más claro, si cuando se coja la cosecha los mantones van limpios, no hay población. Entonces no tienes que hacer nada. Si cuando cojas la cosecha los mantones están perdidos y la ropa del operario y las gorras están perdidas, pues ahí hay que hacerlo. Hay una población muy alta que hay que bajarla. El algodoncillo era bueno y que había que dejarlo, que ya pasaría. A fecha de hoy estamos erradicados. Entonces, ¿dónde están los técnicos? ¿Dónde está la API? Mi pregunta.
Si tenéis tanto trampeo, tanto muestreo, tanto seguimiento, y lo estáis viendo desde el año pasado, que la gente lo estaba diciendo, ¿por qué no habéis hecho algo? ¿Por qué no habéis promovido algo antes? Allá tenemos el daño. El que no tiene aceituna y no tiene dinero, como ese hombre, cuando llegue el tratamiento, que va a ser costoso, ¿cómo paga ese tratamiento? Explícamelo, en mi opinión. No voy a aplicar nada. Por mí, lo siento mucho, pero por mí se acaba la reunión. Gracias. Yo sí se lo voy a explicar. Nosotros tenemos la noticia de que aquí hay este problema en mayo, por la prensa, que me pasa una noticia de prensa a la delegada. ¿Vale? Yo estoy hablando de lo nuestro, aquí cada uno que se defienda de lo suyo. Yo no voy a defender lo que no sé, porque cada uno ha hecho lo que ha hecho. Yo sí sé que cuando a mí la delegada, que fue la delegada, la que me dice, oye, ¿has visto esto? Dime algo de esto. Digo, pues lo primero que estoy escuchando. Bueno, pero llamo al jefe del Departamento de Sanidad Vegetal, digo, mira a ver la RAI, que lo ha dicho antes Francisco, que tienen reuniones cada 15 días y se van dando los datos semanales. Mira a ver qué tenemos de Villanueva del Arzobispo y de la zona, porque esto no puede salir de la noche a la mañana. Y yo me quedé sorprendido porque no había ningún desastre. Además, llamé por teléfono a la técnico de la cooperativa de Mogón, a María del Mar Manrique. Digo, oye, ¿esto qué pasa aquí? Que parece esto que ha salido así de golpe, y esto no puede ser. Y estuvimos mirando, y la única autorización que había para tratamiento de algodoncillo este año, precisamente no es de esta zona, es del condado. Y el año pasado se autorizaron 4 tratamientos en producción integrada, y no sé si había alguna aquí, o 5, y este año no se han solicitado ningún tratamiento. Los datos que había de los meses de marzo, abril y demás no eran tampoco tan alarmantes. Pues nosotros, yo no tengo ciencia infusa para saber lo que pasa. Ni el jefe del Departamento de Sanidad Vegetal, ni Manuel, ni el técnico de la RAI. Aquí, en cuanto se nos pasó la información, empezamos a movernos y a trabajar, y aquí estamos. Y ponemos encima de la mesa lo mejor que tenemos, si no podemos hacer otra cosa, ¿vale? Vamos a ver, lo que hay que ver es qué agricultores tiene cada API, cada cooperativa, porque son entidades colaboradoras que trabajan para sus socios. Es que también vamos al César lo que es de César. El técnico de la RAI trabaja para su... El técnico, perdón, de la API. Pero vamos a ver, yo le vuelvo a decir lo mismo, que no le tengo que dar explicaciones porque no las sé de por qué sus técnicos de la API, de la cooperativa y demás han hecho lo que han hecho. Me imagino que lo habrán hecho con la mejor intención, porque si en el momento que ustedes decían uno, otro, el nivel no era tan alarmante, pues habrán dicho lo que ha dicho don Manuel, que en un momento dado hay niveles que no son preocupantes, que después se dispara por las condiciones que hay, pues se ha disparado, pero que ya le digo que yo ahí no le puedo decir porque es que no lo sé. ¿No puede provocar otras enfermedades que nos pueda calentar la cabeza? El bicho no es vector de nada. ¿No? No, este insecto no es vector de nada. Este insecto no transmite nada. No transmite nada. La negrilla que aparece
cuando hay oído mucho algodoncillo, no la transmite el insecto, sino que es un hongo que se alimenta de la sustancia azucarada de la melaza, pero no la transmite, no es un insecto que transmita ninguna enfermedad. No transmite nada, absolutamente nada. Este insecto no transmite nada. El ataque del insecto no. Lo que puede repercutir en la calidad del aceite son los residuos que aparezcan de los insecticidas. Eso sí puede repercutir en la calidad del aceite y en el precio. Cuando una persona va a comprar varias cisternas y pide un multiresiduo y aparecen trazas de residuos, entonces sí, eso sí repercute en el precio final del aceite. Hola. Perdone un momento, es para dejar claro el tema. Eso no es calidad del aceite, eso es seguridad alimentaria, que es distinto. Cuando estamos hablando de cuestiones de salud, una cosa es que la calidad sea virgen extra, virgen o lampante. Aquí estamos hablando de seguridad alimentaria. Un producto con residuos de un producto no autorizado es un producto que no es seguro y como tal no puede entrar en la cadena alimentaria. Y por tanto, sea el depósito más grande, sea más chico, va a uso industrial. Sí. Vale. Sí. Sí hay controles. Hola, soy Antonio Malagón, ingeniero técnico agrícola, y he estado observando un poco la plaga porque la verdad que al principio fui un poco incrédulo cuando me lo dijeron y ya llegué a la zona y estuve viendo el tema. Es cierto que allí en la zona de Córdoba fue un grave problema. Atacó sobre todo la inflorescencia. Evitó, o sea, se impidió que se fecundara la flor, como usted muy bien ha dicho, y la cosecha bajó. Aquí el problema es que la gente se ha ilusionado, porque han visto buena cosecha y se le ha caído. Entonces aquí casi que el problema ha sido más grave, porque se ha hecho una serie de inversiones y una serie de gastos animados por las condiciones y por la cosecha que se le veía al árbol, ¿vale? Eso por ahí. Luego, yo creo que ya a toro pasado da un poco de igual lo que se haya hecho mal. Lo que sí tenemos que tomar nota para que no vuelva a ocurrir. Yo creo que la detección debería hacerse más temprana y de forma más eficaz. Quizás, no sé, yo soy usuario de la RAI, es una herramienta fantástica. A mí me ayuda mucho en mi trabajo, pero creo que el algodoncillo no está contemplado. O por lo menos yo no lo he visto en Jaén. Luego, en cuanto a los escenarios que usted ha dicho de olivar sobrealimentado por nitrógeno o olivar en el cual se utiliza